ahora. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, recibe a esta hora nuevos ventiladores mecánicos que llegan al país. Escuchamos al ministro, está en ese lugar Dani Linares. Que permitían 2, 3, 4, mantener 5, 6, con vida a una persona que no podía respirar. Ese era el efecto de la poliomielitis, sobre todo en niños y gente joven. Y el primer dispositivo que se inventó de este tipo fue lo que se llamó el pulmón de acero, que era básicamente una gran cápsula, un cilindro donde entraba la persona con hermetismo, y este dispositivo, este pulmón de acero, generaba una presión, aspiración, presión negativa, que hacía que el pulmón se expandiera y se contrajera automáticamente y la persona pudiera seguir respirando. Durante la misma epidemia se desarrolló una técnica de intubación, vale decir, de meter un tubo dentro de la tráquea y con la ayuda de lo que llamamos un ambú, que es en la práctica un insuflador conectado a la red de oxígeno, a través de manos de personas, estudiantes de medicina, voluntarios, se mantuvo a las pacientes con poliomielitis durante mucho tiempo y varios de ellos pudieron recuperarse de esta grave parálisis parálisis respiratoria producida por el virus de la poliomielitis. A continuación se empezaron a desarrollar respiradores de otra línea, que básicamente lo que hacen en lugar de generar una presión de aspiración negativa que haga que el tórax se expanda dentro de una cápsula, lo que hacen es reemplazar este ambú o insuflador por una máquina que mete oxígeno a una presión conocida, con una concentración de oxígeno que es variable y que permite, ¿no es cierto?, que las personas se recuperen, como esperamos ocurra con la mayoría de las personas con COVID, que son tratadas mediante ventilación mecánica. Quiero resaltar en este momento que en relación al aumento de los casos y por supuesto relacionado con esto, el aumento de pacientes conectados a un ventilador. Nosotros sabemos que de cada 100 personas que se enferman de coronavirus, aproximadamente 4% en algún momento de su evolución va a necesitar un respirador mecánico. Y es por eso que nosotros nos comprometimos a aumentar constantemente la oferta de este tipo de tecnología para poder cumplir con las demandas que nos estaba dando la ciudadanía. Un segundito para no demorar. Y es lo que hemos estado haciendo. Nuestro compromiso era 2.624 ventiladores totales en Chile al 31 de mayo. En realidad vamos a llegar a 2.752. Ayer teníamos 2.538, a los cuales se agregan los 65 respiradores de este tipo, marca Puritan Bennett, una marca norteamericana, que han llegado en el día de anoche directamente y van a empezar a ser repartidos en los distintos hospitales del país. Tenemos un respirador que se llama Newport, que es un respirador fundamentalmente de transporte y de tratamiento continuo, es invasivo, o sea, se conecta a un tubo dentro de la tráquea, es un respirador invasivo, o personas que tengan una masa corporal relativamente pequeña, personas que pesan menos de 60, 55 kilos. Y por otra parte tenemos estos equipos de alta gama, que es otro equipo Puritan Bennett, número 840, es la última generación de este tipo de ventiladores. Todo el equipamiento que hemos traído es, por supuesto, nuevo, garantizado de fábrica, y nos alegramos entonces de seguir cumpliendo este compromiso y poder poner a disposición de quienes lo necesiten esta tecnología, independiente de que, como se sabe, hemos agregado además otra línea de tratamiento para personas con insuficiencia respiratoria, que es la oxigenoterapia de alto flujo, que permite que la mitad de los pacientes que requerían un respirador de este tipo no lo necesiten, incluso puedan ser tratados en unidades de intermedio con periodos de recuperación más rápido, y hemos firmado un convenio de colaboración ayer con la Universidad Católica
para que se haga cargo de difundir, capacitar, monitorizar el uso de esta técnica, de la cual tenemos 250 dispositivos, y si no comete un error, este día domingo, más tarde el lunes, llegan 400 más y la próxima semana llegan 250 más para aumentar el parque o las posibilidades de tratar a nuestros pacientes. Estamos contentos, agradecemos también a las personas que van a usar estos equipos, por supuesto, que han hecho una capacitación muy intensiva para poder hacer las cosas bien. Cada uno de estos instrumentos produce riesgos, tiene características de uso que son muy estrictas, muy exigentes, y es por eso que agradecemos a todas las personas que han estado formándose para poder ayudar en esta grave pandemia que afecta a nuestro país. ¿Alguna pregunta? Ministro, buenos días. Este equipamiento que se recibe el día de hoy, ¿de dónde llega y cómo se obtiene? ¿Es también parte de las donaciones que han sido obtenidas a través de la CPC o de otra manera? No, estas son compras hechas por el Ministerio de Salud. El país de origen final es Irlanda, de ahí se trasladaron a Holanda y llegaron anoche en un avión. Esta línea respiradora en particular corresponde a aquellos comprados con el suplemento de recursos que ha dado el Ministerio de Hacienda por el Ministerio de Salud en los contratos que teníamos desde el principio de esta pandemia. Esta llegada de respiradores corresponde a compromisos tomados a fines de enero, principios de febrero, y que están llegando satisfactoriamente, porque evidentemente la línea de producción de esta compañía, Medtronic es el nombre de la compañía, ha sido muy exigida y sin embargo ha sido capaz de mantener sus compromisos con Chile, entregando esta tecnología. Ministro, entendiendo el conocimiento que tiene usted del nivel de pobreza, así lo ha señalado, entiendo también su experiencia en el trabajo público, ¿qué es lo que finalmente lo hace reflexionar de decir que hay cosas que usted desconocía? ¿Qué en particular es lo que lo hace usted llevar esa reflexión y si se arrepiente de ella? Como dije, cuando nosotros empezamos a hablar de la batalla de Santiago, teníamos una información personal y estadística de sitios de pobreza, densidad de población, dónde están los centros de salud, una información muy completa que de hecho hemos compartido con los alcaldes y es pública. El punto crucial para mí es que, ¿qué es lo que significa este nivel de pobreza que conozco perfectamente? Yo soy, perdón que lo diga siempre, he trabajado en terreno, en la palabra inglesa que se llama administración mientras se camina, o sea, mirando en realidad y no solo mirando papeles. Cuando vimos que teníamos un desplazamiento de la pandemia hacia sectores más vulnerables de la ciudad de Santiago, la región metropolitana, fuimos a ver estos lugares que conocíamos perfectamente, pero con una pregunta específica. ¿Cómo se puede cumplir las medidas de aislamiento sanitario en este lugar concreto? ¿Qué solución tenemos que idear para este CITE, para este barrio, para esta cuadra? ¿Los vamos a trasladar a este liceo? ¿Los vamos a trasladar a una escuela? ¿Qué es lo que vamos a hacer en concreto? Porque es distinto, ¿no es cierto?, hablar de pobreza en términos de que el ingreso es muy precario, de que hay que salir a buscar y a veces, desgraciadamente, mendigar el ingreso diario para un núcleo familiar. Y otra es responder a la pregunta concreta, esta situación de pobreza y sobre todo en la población migrante es muy dura. ¿Qué más tenemos que hacer para que efectivamente las medidas de aislamiento y cuarentena puedan funcionar acá? Y la respuesta es una sola. No podemos esperar, sería absurdo esperar que en un dormitorio donde hay 8, 10 personas, una cocinilla, frío, nosotros digamos, aíslense todos y no se contagien. Sería una utopía. Y en ese contexto, y pongo el primer ejemplo del primer lugar donde instruimos esta medida, en un barrio, en un CITE, en la comuna de Huachuraba. 250 inmigrantes, 16 casos contagiados. O sea, esa es la realidad. ¿Qué podemos hacer con ello? Lamentar, no solamente sufrir. No, tenemos que trasladarlo a todos los 250 a un hotel en la calle Alameda,
Y una vez que lo hicimos, los nuevos contagios desaparecieron. Cada uno en su pieza aislada, cada uno con su comida, cada uno con... En ese contexto, insisto, la pobreza no es solo un dato estadístico, no es solo un conocimiento, es algo que hay que sufrir y ver con la ciudadanía, sobre todo cuando le vamos a poner exigencias que razonablemente hay que preguntarse, ¿pueden cumplir esto o no pueden cumplir? Y la respuesta sistemática es que tenemos muchos bolsones, lugares de inequidad, pobreza, donde no se puede cumplir y que tenemos que trasladar, y por eso hemos contratado 800 personas hoy día, 800 personas en la región metropolitana dedicadas exclusivamente a trasladar a residencias sanitarias durante lo que resta de esta semana a personas enfermas y sus contactos. Entonces, ¿el hacinamiento es lo que se desconocía? Evidentemente todos, yo por lo menos, perdón, no sé usted, yo lo conozco perfectamente porque lo vivo todos los días, lo he vivido, he ido a los centros de salud familiar, he visto los programas de vacunación. O sea, es evidente que el ministro de Salud, cualquiera que sea, tiene un conocimiento muy fuerte de la realidad, sobre todo la atención primaria. Creo que lo relevante es la pregunta, ¿cómo hacemos, perdón que ilustre con este ejemplo, en los cerros de Valparaíso, que también he visitado, en los cerros de Valparaíso, para tener una medida de aislamiento con los niveles de hacinamiento y a veces pobreza que existen en varias poblaciones en esos lugares? Ministro, las residencias sanitarias serían una solución, pero ¿daría abasto para todas las personas que están viviendo en este momento en la región metropolitana en hacinamiento? ¿Cuáles podrían ser otras medidas también? Nosotros no podemos pretender que las medidas que tomamos a propósito de la epidemia de COVID resuelvan todos los problemas o todos los problemas. El esfuerzo social que está haciendo el gobierno, y ha anunciado hoy día en la mañana otras medidas, su excelencia el presidente de la República, son muy importantes. Lo que tenemos que hacer es, toda persona que es un caso o que es un contacto estrecho, tiene que irse a una residencia sanitaria, salvo que, cosa que no ocurre para la mayor parte de la población, pueda hacer una medida de aislamiento en su domicilio. Hoy día tenemos personas que están enfermas, salen a la calle, se sabe. Esas personas tienen que ser trasladadas a una residencia sanitaria. Ministro, consultarle sobre los ventiladores, que esta semana se han recibido alrededor de 400 ventiladores en el país. Si hay una proyección ya para el mes de junio, más o menos, si se van a hacer, ¿cuántos ventiladores se van a recibir? Y específicamente, ¿cuáles son los centros asistenciales que están siendo prioridad para que lleguen estos ventiladores? En primer lugar, las prioridades están dadas de lo menos a lo más. Aquellas regiones que han tenido un brote de cuarentena o brote de enfermedad que ha motivado una cuarentena, nosotros tenemos que asegurarnos que exista una capacidad residual ahí por si hubiera un rebrote. Hablo de Osorno, hablo de Punta Arenas, hablo de Chillán. Primero. Y segundo, el lugar más importante que tenemos que fortalecer, y perdón que sea centralista, es desde luego la región metropolitana. ¿Y cuáles son los centros? En primer lugar, la posta central. La posta central hoy día tiene más de 100 camas con ventilador mecánico ya operativas y vamos a llegar a 250. El hospital metropolitano, que va en alrededor de 40, 45 y que va a llegar también a 250 camas. O sea, hospitales técnicamente COVID. La clínica Cordillera, de propiedad del municipio de Las Condes, va a ser enteramente convertida en un hospital COVID. Entiendo que hoy día ya tiene 10 enfermos con respirador, mañana va a tener 20. O sea, estamos concentrando los esfuerzos en sitios, ¿no es cierto?, que vayamos convirtiendo en lugares fundamentalmente COVID. ¿Por qué? Porque sabemos que después de esta ola, dada la inmunidad colectiva que genera, que es poca, vamos a tener otra y otra. Y por lo tanto necesitamos hospitales de especialidad COVID. Y es en ese sentido que estamos transformando estas instalaciones en centros de alta profesionalización y tecnificación para el tratamiento de esta enfermedad. Muchísimas gracias, hay que partir, que tengan un muy buen día.
Las palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, en la recepción de nuevos equipos para el combate, ¿no?, al coronavirus. Son respiradores que han llegado a nuestro territorio de diferentes características cada uno de ellos, pero que, ha señalado el ministro, cuentan con los más altos estándares para poder colaborar con quienes agraven su situación producto de la enfermedad del coronavirus. Asimismo, se refirió también a sus declaraciones que había hecho a referencia a aquello en el balance oficial entregado durante esta mañana en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, ahondó en ciertos detalles, ¿no?, de cuáles finalmente eran estos desconocimientos de la realidad. Señaló que él la conoce perfectamente, que es su trabajo en el servicio público, en contacto con los centros de salud familiar, en contacto con el terreno, no le hace, es imposible desconocer la realidad de la pobreza, siendo un punto con el hacinamiento de las viviendas colectivas respecto a la principal dificultad para poder enfrentar las consecuencias que tiene el contagio del COVID-19 en nuestro territorio, sobre todo cuando la población está altamente concentrada, donde la propagación del virus es mucho más rápida y las condiciones de cuarentena, de hacinamiento, son sin duda muy dificultosas para las familias. Lo decía el propio ministro, es imposible pedirle a unas personas que viven en una vivienda colectiva que mantengan aislamiento, y esa es parte de la realidad que hay en nuestro territorio, así lo ha señalado el ministro Mañalich, recibiendo entonces este equipamiento que está a mi espalda, que ya va a ser parte entonces de la red de salud en las próximas horas, una vez que sea trasladado desde el aeropuerto a los diferentes recintos de la red asistencial del país. Equipos muy necesarios de todas maneras. Dani Linares con la información, muchas gracias, que esté muy bien, buenas tardes. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más noticias.